La menopausia se va formando lentamente y depende mucho de cómo te has nutrido, tu estilo de vida, ejercicio, si eres obesa o no. Ajá. Todo esto influye en qué tan fuerte te van a dar los signos y los síntomas de la menopausia. Entrar a una menopausia sin sobrepeso, con un tubo digestivo armónico, sin inflamación, pues tienes una gran ventaja. ¿Qué recomendarías para llegar a esa etapa y no sentirla? Un factor crucial pues, es la alimentación. No había una mujer menopáusica que no estaba hipermedicada con estrógenos. Este estudio tratando de demostrar todos los beneficios de esta terapia de los 80s, 90s. Y tuvieron que abortar el estudio porque empezaron a ver, contrario a lo que pensábamos, que iba a bajar y reducir significativamente infartos agudos al miocardio, los incrementó los estrógenos. Cáncer de mama los incrementó muy sensiblemente. Osteoporosis y rupturas en la cadera quedaron igual, no hubo gran diferencia. Pero no puedo parar, si lo mío es caminar y buscar, encontrar. Dieter Lenoir es médico general por la UNAM, con estudios de naturopatía con enfoque homeopático, medicina tradicional china y nutrición terapéutica en Estados Unidos, ayurveda en India, agricultura biodinámica en Suiza y antroposofía en Alemania, lo que lo llevó a tener un rancho con su hermano. Se ha dedicado los últimos 23 años a su pasión: cultivar plantas medicinales, estudiar la fertilidad de la tierra, conocer más sobre las abejas y elaborar tinturas medicinales disponibles en su plataforma Dervital. Dieter Lenoir es cofundador de la Fundación Valle La Paz, que trabaja en comunidades rurales de Valle de Bravo y está orientada a alimentar y cuidar la nutrición de las escuelas para procurar la salud de cientos de niños de estas comunidades. En 2019, funda Cultiva tu Salud, una plataforma educativa en línea en la que comparte cursos y herramientas prácticas sobre cómo el cultivo sano y ecológico de la tierra incide de una manera directa y contundente en la salud del ser humano. Por eso siempre dice, hay que sanar la tierra para sanar al hombre. ¿Cómo saber cuando estamos empezando a vivir la menopausia? Échale aquí. Y la andropausia. La andropausia, el climaterio, es diferente para todas las mujeres. Todos tenemos un recorrido de vida único. Y así también es la menopausia, ¿no, Dieter? Claro. Entonces, ¿cómo saber que ya estamos empezando a sentir cambios y dices, no es porque tengo insomnio nada más porque sí, estoy preocupada? O sea, empieza una etapa nueva en mi vida. ¿Cuáles son esas alertas? Bueno, alertas para la mujer es primero cambios emocionales, ¿no? Puede estar más irritable, más angustia. Una de las cosas es mayor resequedad en el cuerpo, que es otra de las características. Ajá. La vagina se seca más, los ojos, los labios, en general empieza a haber una mayor resequedad. Okay. Después lentamente empiezan los calores, o como le dicen los españoles, los vapores. Empieza a hervir interiormente. Ahí ya estás en la menopausia. Ahí ya entraste a la menopausia. Totalmente. Y antes de esto son los cambios, sobre todo emocionales, sutiles. Y a nivel médico es cuando los ovarios bajan su reserva y ya no producen estrógenos ni progesterona. Es a nivel médico cuando nosotros sabemos que entras a la menopausia. Premenopausia, o también le llaman el climaterio, es el acercamiento a esa parte más o menos a los 50 años, donde lentamente ya entras y entras fuertemente a partir de los 50, 52 años normalmente. Hay personas que entran mucho antes, a los 45, pero en la norma en general es entre los 50 y los 52 años, la mujer se da cuenta que su ritmo de menstruación empieza a alterarse, ¿sí? Menstrua menos, si no tiene miomas, y luego cada vez menos frecuente. Okay. Y poco a poco empiezan los signos y los síntomas. Todo este numerito es porque estamos dejando de producir estrógeno en nuestro cuerpo, ¿correcto? Sí. Entonces, si es un paso natural que todas las mujeres vamos a vivir, ¿por qué entonces los médicos o tu ginecólogo te empezaría a dar
hormonas, es lo que nos empiezan a dar supuestamente, porque tus estrógenos ya no lo están formando, ¿o cómo es? No, porque tus ovarios se están secando literalmente. Sí. Entonces hay dos grandes hormonas que se secretan en el sistema nervioso que estimulan los ovarios. Pero si los ovarios ya no responden, entonces empieza a haber una baja en los niveles de progesterona y estrógenos. Esa es la razón biológica. Entonces hay posibilidad de reemplazarlo con hormonas sintéticas, bioidénticas, pellets o a través de medicina natural con lo que se llama fitoestrógenos, que ya hablaremos sobre esto. Pero si naturalmente nuestro cuerpo lo deja de producir es por algo. ¿Por qué necesitamos darle ese suplemento o eso que ya no está produciendo? Lo ideal es no dar. Podemos vivirlo así naturalmente. Claro. El problema es que la menopausia se va formando lentamente y depende mucho de cómo te has nutrido, tu estilo de vida, ejercicio, si eres obesa o no. Todo esto influye en qué tan fuerte te van a dar los signos y los síntomas de la menopausia. Pero si lo ves a un nivel de todo el mapa mundial, ves que el 90-95% de los norteamericanos y caucásicos tienen síntomas entre leves y severos de menopausia. Pero si te vas a Asia, 20% de los japoneses. Si te vas a China, entre 5 y 10% de las mujeres chinas. Entonces, ese es el estudio que habría que hacer, que cuando una chinita en el campo pasa la menopausia prácticamente desapercibida, pero migra a Estados Unidos, inmediatamente empiezan los bochornos. Y tiene que ver mucho con nuestra alimentación, sobre todo cuando dejamos de comer leguminosas y alimentos basados en plantas que tienen ciertas sustancias que se llaman fitoestrógenos, que son sustancias muy similares a los estrógenos que tú produces en tu tiempo fértil. Entonces, cuando tú los comes, por ejemplo, cuando ellos comen mucha soya, muchos frijoles, estos facilitan una fase de transición sin tantos síntomas. Pero a lo contrario, si tú te alimentas de alimentos procesados, harinas y sobre todo azúcares refinados, la fracción de fructuosa, los bochornos y el malestar se incrementa. Entonces es todo un cambio fisiológico, pero que conlleva un cambio emocional y a una nueva búsqueda en la mujer. Entonces realmente lo que hay que prepararse es bajar azúcares, comer más fitoestrógenos y hacer una fase natural de transición, tanto biológica como espiritual, emocional. Ese sería el ideal. Hay personas que no lo pueden hacer, se ponen muy mal. Es que yo siento que muchas veces, ¿a poco no? Las mujeres como que padecemos ciertas etapas en nuestras vidas, en vez de verlas con amor y con gusto. Yo oigo a mis hijas adolescentes, por ejemplo, y es un pesar cuando va a llegar su periodo. No, que si ya les dio el cólico, que si entonces esto, que si sienten de esta otra forma. Y yo como por más de que trate de cambiarles ese chip para que lo vean de una manera natural, hermosa, que si en esos días tu misma psicología y tu emocionalidad te está llevando a estar un poquito más guardada, a estar un poquito más en ti, a lectura, a hacernos caso. Siento que estamos muy alejadas o alejados los seres humanos de esta intuición que también hemos hablado previamente tú y yo, de hacerte caso, de no, oye, pero ¿por qué te tienes que ir a la fiesta si ahorita no te sientes como te quisieras sentir? Claro. Y creo que también en una edad madura nos pasa igual. Como que quisiéramos seguir sintiendo ciertas cosas que sentimos en la juventud y ahorita es una nueva etapa. ¿Cómo poder abrazarla de una manera mucho más amorosa, mucho más sutil, sin tanto juicio? O sea, ¿qué tanto crees tú que nos estamos flagelando desde qué lugar hoy por hoy, en vez de abrazar esta edad y esta etapa de una manera hermosa? Sí, bueno, tú lo decías, ya empieza en la menarca, que es cuando empieza la menstruación en la mujer, que hoy en día muchas chavas tienen ovarios poliquísticos, endometriosis, dolores, PMS muy fuerte, pero es por su estilo de vida. Pero digamos que es lo normal que una mujer se siente pues un poco más triste, tiene que resguardarse más. Uno de los ejemplos muy bonitos que me encontré en el Oriente, sobre todo en la medicina tradicional de la India, antiguamente en el tiempo de los Vedas, era sagrado la menstruación. Entonces la mujer
el hombre la atendía a ella y ella no iba al campo, no cosechaba y descansaba y permitía una purificación, tomaba ciertas plantas medicinales. Era como un ritual bienvenido, de una bendición, de una posibilidad de una nueva fertilidad. Qué bonito. Entonces hay que entrenar a los hombres de acá. Claro, a ser chefs. Exacto, y somos los mejores, ¿eh? Podemos hacer eso también. Exacto. Pero ese momento de reposo, de reflexión, sí, es importante en la maduración de la mujer. Hoy en día la mujer quiere ser como el hombre, quiere trabajar en lo mismo, quiere estar bajo el mismo estrés, ganando el mismo dinero, que todo está bien, pero si no respeta esos días, la menopausia va a ser mucho más complicada, porque aquí inicia la menstruación y aquí se acaba. Y muchas veces a nivel médico es interesante preguntar cómo estuvo tu menarca, cómo fue tu primera menstruación, qué viviste emocionalmente, cuál era el contexto. Y muchas veces puedes relacionarlo en el momento como espejo, en el momento que dejas de menstruar. Y todas las cosas no resueltas emocionalmente brotan en esta parte. Entonces, hablar de menopausia no es nada más hablar de estrógenos. Es muchísimo más que eso. Entonces, si uno empieza a entender y respetar su biología y entrar en una fase del climaterio, que es el clímax biológico, es cuando te encuentras con todo de los 30, 28 a los 50 años, estás en tu máximo poder de resiliencia, fuerza, trabajo, hijos, cocina, todo lo que hace la mujer. Sí. Y ahí empieza a ver el climaterio, que es el último, vamos a decir, los últimos destellos de fuego, sí, que están manifestados a través de los bochornos. Sí. Es la despedida del alimento fuego, de la energía, de la vitalidad, a una nueva fase que entras en la última tercera parte de tu vida, a donde el recorrido de afuera ahora se tiene que volver un recorrido interior. Decía Carl Gustav Jung, el gran psicólogo, decía que de la periferia ahora entres interiormente a tu centro otra vez. Y las mujeres que logran hacer esto, que pueden migrar de la enorme actividad exterior y aceptan este cambio, tienen una fase de transición que puede ser incluso hermosísima. Sí. Porque hacen una fase de transición en que los hijos se van y empiezan a poner mucho más atención en lo que realmente es esencial en su coherencia interior y se abre un nuevo camino. En cambio, si lo vives con miedo, con angustia y ves las arrugas y tu resequedad y te angustias mucho más, se catapulta porque el cortisol y el estrógeno están muy relacionados y empieza a entrar en un estado de angustia, ansiedad, estrés, incluso pánico. Y te vas y te inyectas. Sería hermoso que si te vas y te inyectas. y te tomas subes los labios y te subes las boobies. Exacto, ¿no? exacto. Y no quieres naturalmente llegar a otra etapa. Pero ¿sabes qué me encantaría? Y creo que sería padrísimo podernos preparar para cada etapa. Pero en serio, prepararte física, mental, emocionalmente hablando. Son etapas que van a llegar, pero en el momento llegan tan abruptamente que dices, a ver, pero ¿en qué momento mis hijas ya tienen 23 años? Tuviste un ratote para prepararte, pero de pronto la vida nos atrapa y nos alcanza y entonces nos dimos cuenta en la pandemia, por ejemplo, que no estábamos siendo responsables en cuanto a nuestra salud física, ¿no? Y entonces empezaron a haber muchos cambios de decir, ¿cómo es posible? Claro, es que a ti te dio COVID durísimo porque ya tenías estos rollos y no te habías dado cuenta y empieza a haber como otra conciencia de me tengo que cuidar mejor, no había hecho ese ejercicio, ahora tengo que empezar a hacerme, a moverme. ¿Cómo podernos preparar para esta etapa si no lo hemos hecho? Si a lo mejor tenemos 30 años y todavía viene un proceso, ¿qué recomendarías para llegar a esa etapa y no sentirla así como la chinita de la que estabas hablando en el campo? Ojalá. Pues un factor crucial que ya lo tocamos es la alimentación y en el programa anterior hablamos de la microbiota que genera muchos efectos antiinflamatorios a través de las grasas que te había dicho, de los omegas, etcétera, que puedes ya empezar a ingerir a partir de los 40 años. Okay. Pero en general, la mayor parte de las enfermedades crónicas y degenerativas vienen por nuestro estilo de vida y por nuestra alimentación. Entonces, entrar a una menopausia sin sobrepeso, con un tubo digestivo armónico, sin inflamación, pues tienes una gran ventaja. El asunto es que la respuesta es la presencia, ¿no? ¿Cuándo que mis hijos ya tienen 20 años? Es que en cuanto empiezas a presenciar más, estar más en el presente y agradeciendo lo que tienes,
pues vas entendiendo las fases de una manera natural mucho más bonitas que si te llega de golpe, por un golpe en la conciencia debido a un cambio biológico, fisiológico. Entonces eso hay que cultivarlo lentamente, el tener mucho más conciencia de las fases en las que estás pasando, y para eso se necesita momentos de silencio para interiorizar y entender, y ya no empujar para afuera todo el tiempo. Tips cuando estás en estos bochornos, que luego yo he visto con amigas, se les nota, o sea, se les ve incómodas, se empapan a toda su ropa, pero lo peor es que dicen que en las noches es donde más les agarra los bochornos. Obviamente esto provoca insomnio, esto provoca, bueno, toda la resequedad que tú estabas diciendo también, como que es mucha queja en las mujeres. Cambios emocionales y tristeza. Sí. Tristeza, exactamente. Sí, pero ¿Qué normalmente se puede... empieza con insomnio y empiezan los flashes, los calores, ¿no? Esos calores depende de cómo está tu estilo de vida. Si comes azúcar, es proporcional el flash que te va a dar. Entonces, muchas veces cuando hay ansiedad, ¿qué hacemos? Comemos azúcar y en la noche necesitamos una toalla. Oye, y se catapulta todo. Catapulta hasta tus todo. Te emociones comes un también. pie de limón y vas a ver cómo la vas a pasar en la noche. Entonces, una de las cosas es una restricción calórica en carbohidratos. Okay. Eso puede ayudar muchísimo. Sí. Y la otra es estos fitoestrógenos, estas sustancias que las hay en muchas plantas medicinales y que pasan por las normas de la farmacopea europea, etcétera, que están muy bien Dime probadas. algunos nombres. ¿Qué Hay se te una viene? planta muy conocida que se llama Black Kush, se llama Semicifuga racemosa. Okay. Es una de las plantas. Otro es los extractos del frijol de soya que se llama isoflavone de soya. Esos tienen la estructura igual que el estrógeno, pero se ancla en un receptor diferente. O sea, no genera el efecto estrogénico que te va a menstruar, que te va a hacer crecer los pechos, etcétera. Pero te quita los signos marcadamente de la menopausia. Entonces, ese sería como el abordaje primario desde mi perspectiva natural. y de muchos integrativo, no utilizar hormonas. Haz cambios en tu alimentación, buen nivel de ejercicio, meditación es fundamental, tal vez ahí es crucial, y una alimentación alta en fitoestrógenos y suplementarte con plantas medicinales. Está ashwagandha, Witania somnífera, o está, por ejemplo, shatavari, Asparagus racemosos, o está Altea rosacea, Semicifuga, en fin, hay muchas plantas medicinales fitoquímicamente muy bien estudiadas que no tienen la desventaja de generar efectos secundarios que sí los tienen los estrógenos. Dieter, son plantas que sé que tú cultivas. ¿Hay una forma de acercarnos a nosotros para comprar todas estas? Bueno, ahí lo pueden ver. Hay una plataforma que se llama dervital.com.mx y ahí pueden ver un poquito lo que hago de campesino y lo que les ofrezco a mis pacientes como una alternativa que no es para todos, pero la mayor parte, yo diría 70-80% de las mujeres se saltan las hormonas, que me da muchísimo gusto porque sabemos desde el 2002, en los 80s, 90s, cuando yo estaba en consulta, no había una mujer menopáusica que no estaba hipermedicada con estrógenos. Después vino este estudio. ¿Qué te provoca? Ahorita me dirás qué es lo que este estudio que lo hicieron en el 2000-2002 de 160,000 mujeres tratando de demostrar todos los beneficios de esta terapia de los 80s, 90s. Y tuvieron que abortar el estudio porque empezaron a ver, contrario a lo que pensábamos, que iba a bajar y reducir significativamente infartos agudos al miocardio, los incrementó los estrógenos. Cáncer de mama los incrementó muy sensiblemente. Osteoporosis y rupturas en la cadera quedaron igual, no hubo gran diferencia. Entonces empezaron a ver que suplementar con estos estrógenos podía traer efectos secundarios en un buen número de personas y tuvieron que a 160,000 mujeres quitarles los estrógenos y de ahí vino pues la primera concientización de que los estrógenos no deben de ser tomados, no son la panacea y pueden generar efectos secundarios mayores. Entonces, si utilizas esto en una fase aguda que no alcanzan las plantas medicinales, tu alimentación, tu estilo de vida, utilizarla por un tiempo corto, pero hacer las modificaciones en tu estilo de vida para que cuando las quites no te dé una paliza. Ese sería como el abordaje adecuado. Sí. Y no, como decías, ¿no? O sea, precaución, no nada más, ya empecé con la menopausia y te dejes recetar y empezar a tomarlo, cuestiónate. Porque de repente ni siquiera nos cuestionamos por qué voy a empezar a tomar hormonas.
A ver, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Antinatural. Exactamente. Entonces, no hacerlo nada más así de bote pronto. Hay que hacer conciencia de esto. Sí. Y mira, si ves aquí las mujeres que trabajan aquí, y tengo una en especial que tuvo 16 hijos y que todavía viene a cosechar la flor de manzanilla, su densidad ósea está más fuerte que mis dientes. No tiene miomatosis, no tiene miomas, que las mujeres están plagadas de estas tumoraciones benignas en el útero. Nunca tuvo un bochorno. Y camina, ya vivió camina su menopausia, 15, ni se dio cuenta. Tiene 75 años y está entera. Entonces me pregunto, ¿qué hizo esta mujer? Exacto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros volviéndonos locos? Sí. Y tratando de ir en contra de la biología, suplementándonos con estrógenos, aunque sean bioidénticos, no son naturales, no es lo mismo, a empezar a entender cuál es la génesis, cuál es el significado de la menopausia, cuál es la aceptación. Lo que no aceptas, pues se convierte en el monstruo. Sí. Entonces esa parte tiene, por lo tanto, un contexto emocional muy importante. La falta de aceptación te calienta. No, la señora que me estás diciendo de 75 años con 16 hijos no le dio tiempo de si lo acepto o no lo acepto. No, y además no estaba ni siquiera en su esquema. No, claro que no. Una mastografía, ultrasonidos, el rollo. Y ella la vivió, pero si ves sus dientes, su lengua, su fuerza, sana. Siempre digo, Dios mío, hermano, ¿por qué no invertimos dinero? Hoy en día invertimos 99% de los recursos en supresión de síntomas y 1% en prevención. Debería ser exactamente lo contrario y cambiaríamos todo. Sin duda. Hablando de prevención, me gusta mucho a mí el Ayurveda y su enfoque a muchos temas. Sí. Y siento que hay formas de consentirte cuando estás viviendo ciertas etapas como es la menopausia. Y una es el Abhyanga. Ajá. ¿No? Este masajito. ¿Tú qué opinas sobre hacernos este ritual matutino antes de bañarte? Los aceites que te invita la Ayurveda a ponerte en tu cuerpo, hacerte estos masajes para que tus arterias entonces estén un poco más hidratadas, ¿no? Si es que lo estoy diciendo bien. Uh-huh. ¿Qué opinas de este tema? Mira, el Ayurveda es una ciencia muy antigua, tiene 7,000 años y tiene una farmacopea inmensa. Y tiene un conocimiento clínico, no mecánico, radiografías, que hoy en día es una bendición, pero tiene de generación en generación, escrito en sánscrito, toda una farmacopea. Entonces conocen muy bien. Y ellos hablaban de los 5 grandes elementos. Nosotros nacemos 90% agua y morimos 40% agua. Entonces eso ya de por sí nos quiere decir que cuando empecemos a estar arriba de 50 años, hay una fase de deshidratación, nuestra piel se seca. En la parte media de la vida está el fuego, ¿no? Es que es el Agni, le llaman. Y el fuego es la parte vital. Ojos funcionan, intelectualmente somos fuego, sexualmente somos fuego. Y a los 50 empieza a cambiar la balanza y lentamente hay una metamorfosis de agua a tierra, a fuego, a aire y morimos en espacio. Entonces es muy bello mirarlo figurativamente desde esa perspectiva, porque tú en los bochornos estás despidiéndote del fuego, dolorosamente de la época bella del fuego. Okay. Y entras a la siguiente, que es el aire. ¿Y cómo es el aire? Fluctúa. Tus emociones de menopáusica son un día sí, un día asá. ¿Qué hay? El aire te reseca. Entonces empieza a haber una gran resequedad. Y son signos de ese elemento, hablando figurativamente, pero lo podemos tomar incluso literalmente, porque es exactamente lo que pasa, porque estamos perdiendo el elemento de agua y tierra, y fuego en este caso. Ajá. Entonces las manos y los pies se enfrían, nos volvemos a los 60 más friolentos, más ligeros normalmente, dormimos menos, y básicamente empieza un proceso de retorno de donde venimos, sí, a la fuente. Sí. Y ahí tenemos que estar súper a las vivas. ¿Por qué? Porque ya nos acercamos a enfrentar nuestra propia calaca, ¿no? Y esta no la hacemos con el bagaje de peso, sí, fuego, agua, tierra, no, lo hacemos muy ligeros. Ay. Entonces, entre menos bagaje tienes, mental, espiritual, emocionalmente, mejor es tu fase, más creces y nace una nueva creatividad. Entonces, en el Ayurveda, ¿qué hacen? Hidratan muy bien, dan muy buenos aceites. Okay. ¿Por qué? Porque hay una ley en el Ayurveda que dice similar aumenta similar,
todo se cura por fuerzas contrarias. Entonces, si tienes mucha ligereza, no comes ensalada todo el día, cosas ligeras, te das un masaje Abhyanga que dices con aceite, dependiendo de la constitución, con aceite de ajonjolí, y eso te genera un manto protector de tu resecada, tu piel está más bonita, etc. Y tomas plantas medicinales que favorecen tu hidratación. En el occidente, colágeno marino, muy bueno, pues una proteína que empieza a bajar radicalmente después de los 40, pero especialmente después de los 50 años. Entonces puedes entrar en una fase que no sea tan dramática y puedes prolongar un poquito que el fuego no se vaya tan rápido de la vida. Oye, ¿y a los hombres en la andropausia les pasa igual? Nos pasa diferente porque los hombres tenemos unas hormonas mucho más estables. Por la menstruación la mujer va para arriba y para abajo. Tú sabes que el carrusel es mucho mayor y en algunas mujeres jóvenes muy, muy notorio. Entonces en el hombre también, pero el hombre empieza a bajar su nivel de testosterona únicamente. Y hay hombres que pueden mantener niveles de testosterona muy altos. Pero a nivel psicológico, espiritual es exactamente lo mismo. Esa fase es igual en el hombre. El hombre hace muchos trucos para evitar entrar en esto y se distrae. Tener novias más jóvenes que ellos. Una novia más joven, más lana, más poder y distraerse. Un carrazo que rápido. Sí. Entonces no se quiere despedir del elemento fuego porque es tan bello. Cállate. ¿No? Lana, poder, trabajo. Exacto, distracción básicamente. Sí. Y la mujer está obligada y por eso la mujer avanza mucho más rápido en meditaciones, en introspección, en lecturas, en apertura de conocer algo nuevo. El hombre quiere lo que conocía, a donde estaba su zona de confort, y es mucho más difícil para el hombre hacer esta transición a la vejez lentamente. Dieter, puede ser parte de la menopausia o no, pero cuando yo lo platiqué contigo me parece fascinante. Y uno de los factores que experimentamos en la menopausia es que hay demasiada rumiación mental y esto también nos puede llevar a sentir mucha angustia. Y tú hablaste conmigo sobre la coherencia de nuestro corazón con nuestra mente, o sea, cómo poder llevarnos a esta armonía que naturalmente tenemos, esta vibración, y entonces a la par bajar esa ansiedad y esa prisa mental. Haciendo esta coherencia. Sí, esa es probablemente la intervención terapéutica más ordenadora que hay. Sí. ¿No? Y esta está muy bien estudiada. Tenemos una parte crítica en el corazón, que es bombear la sangre y darnos circulación y nutrientes a todo el cuerpo, pero hay entre el latido del corazón, entre un latido y otro latido, entre una sístole y otra sístole hay un pequeño espacio. Ese se llama la variabilidad cardíaca, que hoy en día todo atleta se lo mide. Entre más alta tu variabilidad cardíaca, menos depresión, menos ansiedad. Entre más alta, quiere decir más espacio entre un latido y otro, no necesariamente. Sí, hay más espacio y de repente menos espacio. No es totalmente sincrónico. Si hay una variabilidad adecuada que se puede medir hoy en día y la puedes incluso graficar en tu teléfono, esto ya te pones un chip en la oreja y otro en el corazón y te mide la variabilidad. Y una de las cosas fascinantes de todo esto es que si tú a través del ejercicio, meditación, etcétera, mejoras tu variabilidad cardíaca, lo primero que vas a notar es que baja la ansiedad. Y la ansiedad es el motor para que andes como loco en la cabeza. Entonces bajas, tranquilizas tus glándulas suprarrenales, secretan menos cortisol, noradrenalina, duermes mejor, adrenalina, y empiezas a entrar en un modo de mayor relajación. Eso es la precondición para que pueda existir una nueva comunicación, una comunicación más coherente, aquí la palabra clave es la coherencia, entre el flujo de energía que asciende del corazón al sistema nervioso. Y sabemos hoy a nivel de la medicina que hay más fibras ascendentes del corazón al sistema nervioso que deferentes del sistema nervioso al corazón, que es una cosa hermosísima. Wow. O sea, aquí el corazón dicta, ¿no? Perdón. Y cuando el corazón dicta coherencia al sistema nervioso, ordena tu claridad mental y tu forma de pensar. Y ese, a su vez, cuando tú tienes pensamientos tranquilos, vamos a decir luminosos, de alta frecuencia, esto retroalimenta tu corazón y se genera una biocomunicación que, si es armónica, hablamos de un patrón de coherencia. Entonces el patrón de coherencia lo puedes medir
en un gráfico y es prácticamente proporcional a tu variabilidad del corazón. Entonces, cuando no hay ruido y tú entras en una fase en la que puedes bajar tu ruido, entrando mentalmente a un pensamiento luminoso, vamos a decir un pensamiento de alta frecuencia, como cargar un bebito, verle los ojos a un bebito o un amado o una amada, entonces en ese momento generas una sensación y miles de millones de sustancias químicas son vertidas en tu torrente circulatorio. Solamente el pensamiento tiene una forma enorme de vincularse con la biología. Y cuando esta vinculación es coherente, pues es una cascada donde formas proteínas diferentes, tus hormonas se reorganizan y empieza a aparecer un fenómeno que es la confianza, que es la fianza interior. Tu corazón se expande, puedes entrar en un estado de mayor armonía interior, te sientes seguro y esto retroalimenta, desde lo que hablamos la vez pasada de la microbiota, tu polo digestivo, la colitis se va, que está muy relacionada con el miedo, tu sistema nervioso adquiere una mayor claridad y por lo tanto te puedes concentrar mucho mejor. ¿Es la mejor manera de cultivar tu salud? De todo, yo creo que es a nivel de nosotros internamente es la mejor. A nivel externo, nuestra nutrición y nuestra microbiota y proteger el hígado. Y a nivel de la mente es el sueño profundo, el que regenera y que desintoxica en la noche. Entonces, si esos parámetros nunca los tenemos bien, o sea, te avientas las noticias antes de dormir, pues imagínate el ruido que eso genera. No lo tienes consciente porque tienes muy poco consciente incluso de la conversación y de lo que estás percibiendo ahorita de mí. 95% está formando un caldo que es inconsciente. Entonces, cuando tú, vamos a decir, activamente te involucras en fortalecer tu coherencia corazón-cerebro, das un paso muy grande porque empiezas a recibir confianza y esta confianza, me dicen, la confianza interna es tu fianza de vida. Qué bonito. ¿Alguna aplicación, algo para las personas que están interesadas en buscar alguna forma de meditar? Porque constantemente hay queja de no es para mí, me siento y al contrario, mi mente se activa mucho más. Algo que puedas recomendar que a ti te ha funcionado maravillosamente. Bueno, hay muchas técnicas de meditación y cada quien puede encontrarla. Una muy científica, vamos a decir, y esto se ha estudiado ya, hay más de 300 artículos publicados por un instituto que se llama Instituto HeartMath, como corazón-cerebro. Ellos han publicado muchas cosas sobre el estado de coherencia y su impacto a largo plazo en la salud. Y tienen varias técnicas para profesionales de salud, pero para cualquier gente puede comprarlo por, no sé, 2,000, 3,000 pesos, un dispositivo que son 2 electrodos que te pones uno en la oreja, otro en el corazón, y te grafica tu nivel de meditación de coherencia, por un lado, y tu variabilidad, que es un poco frustrante al principio, porque pues, si tu mente no está bien, la gráfica va a estar en una frecuencia baja. Pero poco a poco, sobre todo, si tú te puedes imaginar un paraje bonito, si yo hago, por ejemplo, esta técnica que le hice mucho tiempo, pues me imagino caminando en este jardín, en un día asoleado, aunque esté lloviendo, pero yo me lo imagino y trato de que llene mi corazón esa imagen, que sea emocionalmente poderosa, de altísima frecuencia. Sí. Y si la logras entretener con una respiración pausada, zen, pues tu gráfica se va para arriba. Okay. Y llega un momento en que tú eres capaz de autoentretener tu imagen en tu corazón y entonces la gráfica se convierte muy bonita, se convierte en una gráfica de arriba para abajo, pero muy armónica. Toma unos meses hacerlo, pero es probablemente lo más estudiado científicamente. HeartMath es como de corazón y matemáticas, perdón, ¿no? HeartMath. No, dije corazón-cerebro, sí. Es corazón HeartMath. De matemáticas. Okay. Me parece una mala nombre para una cosa así. Decía Heart Coherence o algo así, pero HeartMath de matemáticas no tiene nada. Bueno, me gusta más HeartMath que Mindfulness, porque por sí la mente ya la tenemos llena, ¿no? Entonces vamos a practicar Mindfulness, ¿no? Pues le vamos a meter más a la cabeza, sí. ¿No? Es como... Me gusta Heartfulness. Heartfulness, exacto. Eso estaría buenísimo. Vamos a instituirla. Heartfulness. Ya estás. Oye, Víctor, qué maravilla es platicar contigo. Gracias. De veras. Contigo, mi querida Miss.
Miss Universo. Sí. Oye, Dieter, bueno, pues la recomendación nada más para las mujeres en menopausia, para redondear el tema. para aquellas mujeres que lo están viviendo. Bueno, son muchísimas. Yo acabo de cumplir 50, ya empieza. Pues nada más protegerse, aceptar es una medicina universal. Lo que no acepta se convierte en un monstruo. Entonces, aceptar esta fase de transición, y hablamos tan bonito de la Ayurveda, de despedirte con gratitud al elemento fuego, a tu actividad, dejar que tus pollitos salgan de la casa y que retomes un camino hacia el interior, sería como la recomendación más importante. Y hay muchos métodos con estos fitoestrógenos, alimentación, de prepararte, o si ya estás en los guamazos, de alivianar esto en un gran porcentaje. Sí. Pero no es bueno suprimir nunca nada, porque eso luego aparece en un problema. Sí. Entonces hay muchísimas cosas que hacer, y yo creo de la experiencia, y veo muchísimas mujeres en esa etapa, he visto las mujeres que toman eso con todo este contexto en su vida y se renuevan, son mujeres hiperlumínicas y muy bellas y no están en una batalla contra la edad. Y eso genera una baja de estrés enorme. Y no compararse, y no ver que todos los anuncios gringos de juventud permanente, luchar contra esto es un desgaste y empobrece el alma de una manera muy rápida. Y aparte es una lucha que nunca va a terminar, porque a lo mejor pon tú que tu recurso es el Botox o el ponerte no sé qué en los labios, pero el tiempo va a seguir pasando. Y la angustia va creciendo. La angustia va creciendo, la comparación también. Ya no te dicen qué guapa, sino qué rara. Qué rara te ves. Pierdes todas tus líneas de tiempo. Claro. Toda tu biografía se va perdiendo y te vas haciendo estéril. Pero estamos viviendo una etapa... de miedo. De miedo, de mucha competencia. Las redes sociales usadas a favor, como lo estamos haciendo, son maravillosas, pero también pueden destruir tu autoestima, pues en realidad el enfoque donde hay que estar, tu crecimiento, tu desarrollo espiritual. Sí. Yo creo que hay que cambiar de una medicina basada en miedo a una medicina basada en confianza y coherencia. Es un camino hermoso. Yo estoy en esa fase de andropausia también. Y, no se te nota. Y sé que vienen los cambios que me obligan a cambiar mi chip. Yo no quiero ser como antes, yo quiero evolucionar y aceptar lentamente pues, mi despedida de este mundo de la manera con mayor gratitud y mayor plenitud que pueda. Y trato de contribuir, no siempre, pero trato de contribuir que mi crecimiento interior pueda florecer. Hay una cosa, si quieres con eso terminamos, nacemos como una semilla, entramos en un crecimiento fuego, y en la parte de la menopausia, andropausia, llegó la cúspide de la floración. Y ahora empieza todo el proceso de toda tu vida en convertirse en un fruto, que es la cosecha de toda tu vida, y adentro de ese fruto se encuentra la gota eternamente indestructible, que es el espíritu, que es la memoria de todo lo que pensaste, hiciste y actuaste y pensaste. Se termina en una semilla, y esa semilla tú se la entregas a la muerte. Es una manera muy bonita de un proceso, de verlo a nivel vegetal. Por eso uno de los poetas del romanticismo decía: buscas lo más alto, lo más bello, la planta te lo puede mostrar. Lo que ella hace sin esfuerzo, hazlo tú con toda tu voluntad. Significa florear, volverte un fruto de sabiduría, de conocimiento, y entregar una semilla que sea buena para tu continuación en el viaje de tu alma. Ese sería como lo ideal. Eso sería lo ideal, y es muy diferente este camino a tratar de ser un chavorruco, quedarte estacionado en una etapa. Los ciclos también son maravillosos cuando hay que soltarlos, cuando hay que bendecirlos. Las mujeres, obviamente, también me dice de burla por lo del chavorruco. Pero en serio, el dar el paso y ver atrás todo lo que has construido, porque siempre estamos viendo solamente hacia adelante. Todo lo que has creado en tu vida, todo lo hermoso. Si ya crecimos niños, si ya están a punto de volar, sentirnos con ese orgullo maravilloso del trabajo que hicimos,
que fue floreciendo, y entonces hoy esta gripa es porque estoy graduando a mi hija, y claro que cuesta trabajo, pero también el abrazarte y decir, sí es una etapa, y sí el nido cada día se está quedando más vacío, pero yo me estoy llenando, me estoy volteando a ver y me voy a abrazar. Y si hay que llorarle, claro que sí hay que llorarle. Claro. Y hay que soltarlo y hay que decirle, wow, siento los mocos, las lágrimas, el nudo en la garganta, todo surgió, ¿no? A la par de cumplir 50 años y a la par de estar con estos temas de no estar durmiendo perfecto y tal. Pero son cosas en la vida que también hay que voltearnos a ver. Siento que es básico no taparlos, no quererlos cubrir, no hacer como que no pasa nada. Está pasando y también es parte de que pase y es parte de la vida. Es parte y puede ser una experiencia hermosa si la ves retrospectivamente a los 60 y entiendes por qué crisis pasaste aquí. Ajá. Y esta crisis fue reveladora de un nuevo conocimiento que lo vas a agradecer mucho más que tu primera etapa de la vida, donde estuviste tan en la periferia. Y los pulmones en el Ayurveda, en esta medicina tradicional de la India, son el asiento de la tristeza. Entonces ahorita estás triste, chiquita. Sí, soy triste. Porque es parte de la ecuación. Nos vamos despidiendo lentamente. Ajá. Lentamente, y eso puede generar este momento de tristeza y hay que vivirlo, y como dices, no hay que suprimirlo con un antidepresivo y un botox y ya sabes. No, hay que llorarle. Hay que llorarle, sacarlo y enfrentarlo de la mejor manera, mayor coherencia posible, que te catapulta a una nueva vida luminosa. Correcto. De mayor esplendor y de menos miedo, que el miedo hoy en día es la gran patología de nuestra sociedad. Wow. Maravilloso. Pues con estos mocos. Y los míos también. Y con los tuyos vamos a llorar, ya te contagié. Gracias, Dieter. Gracias por este maravilloso lugar, por este espacio que has creado, por ser tan abundante en la salud propia de los demás, por de verdad sembrar tanto bien a tanta gente. Ojalá, y ojalá que juntos lo hagamos, lo dinamicemos y lo llevemos para mucha gente. Ojalá. Ojalá que así sea, y para que eso suceda, por favor, comparte este contenido y sigamos creando contenidos que nos alimenten, que nos hagan crecer, que nos hablen mucho sobre lo que nosotros somos, que es esta experiencia de vida única. Y a disfrutarla con sus llantos, con sus mocos, con sus hijas graduadas, con las edades que pasan. Y con las pérdidas que empiezan a aparecer. También. Te quiero y te agradezco muchísimo. Igual, es recíproco todo. Gracias, Dieter. Gracias a ustedes nuevamente. Les mando besos y a seguir caminando juntos.